Algunos me podéis decir que soy malo, porque voy a comparar el iPhone 14 Pro, uno de mis favoritos de este año por muchas cosas, cada vez me gusta más grabar vídeo y aquí tenemos una de las claves, con el iPhone 14 y vas a decir, hombre, son dispositivos del mismo fabricante, dos gamas diferentes, ya te vale, ¿no? Podías portarte un poco más. Bueno, comparé el iPhone 14 Pro con el 13 Pro y toca compararlo con el hermano pequeño. Si queréis saber cuál de los dos tiene mejores cámaras, este es el sitio adecuado. Y vamos a empezar por la cámara principal. Y aquí tenemos muchas diferencias, ¿vale? En el 14 Pro tenemos un sensor de 48 megapíxeles, más grande, menos luminoso, con sensor Shift 2.0. Y en el iPhone 14 tenemos un sensor más pequeño, de 12 megapíxeles, también con menos resolución, y f1.5, o sea, más luminoso. Cuando nos vamos a las fotografías, la realidad es que las fotografías entre los dos dispositivos son increíblemente parecidas en la mayor parte de situaciones. Se nota que está el mismo fabricante detrás, que procesan las fotografías igual, que aunque un sensor sea más grande, el otro es más luminoso. Y aunque sí que es cierto que hay ciertas diferencias, sobre todo cuando hacemos foto a un sujeto cerca, por ejemplo, si yo me quiero hacer una foto al reloj, ¿vale? Sí que ese desenfoque, por tener un sensor más grande, es un poco mayor en el iPhone 14 Pro. Pero por lo demás sería muy difícil o prácticamente imposible encontrar diferencias entre el 14 Pro y el 14, a excepción de una, si es fotografía donde salen cosas, muchas cosas, y hay bastante distancia, sería capaz de diferenciar los dos dispositivos por una sencilla razón. El iPhone 14 es equivalente a 24 milímetros, que sería exactamente lo mismo que este objetivo que estoy usando, y el iPhone 14 es equivalente a 26 milímetros, o sea, un poco más cerrado. Podréis decir, esos 2 milímetros no se deberían notar mucho. Es cierto que no se notan mucho, pero en el angular los milímetros se notan mucho más que en el teleobjetivo, con lo cual me diréis, no, pero yo he visto fotografías hechas con un 75 y con un 80 y casi no hay diferencias. Ya, pero proporcionalmente se notan mucho más los grados, los milímetros en grados en angular que cuando hablamos en el teleobjetivo. Así que sí que se nota, estáis viendo algunas fotografías en las cuales hay un poco de diferencia a la hora de ver las esquinas, sobre todo un interior muy justito. Aquí ganamos pues 10 centímetros a lo mejor de cada lado, 5, depende un poco de la diferencia, de la distancia, pero bueno, sí que tenemos claro que se va a notar. Cuando baja la luz, evidentemente aquí hay un extra. El iPhone 14 activa antes el modo noche, un sensor peor, lo activa antes. El iPhone 14 Pro tarda un poquito más y cuando lo activa, los dos es posible que haya pequeños bailes. Si uno se mueve entre 1 y 2, el otro puede estar entre 2 y 3 y así sucesivamente. Es posible que en muchas situaciones el modo noche dure lo mismo, pero sí también es bastante probable que el iPhone 14 Pro tenga un modo noche siempre un segundo más corto, ¿vale? De hecho, he hecho pruebas y lo he grabado, ¿vale? He hecho todo lo posible por grabarlo. No es siempre, pero sí que en algunas situaciones se nota. Y es curioso porque cuando el 14 activa el modo noche y el 14 Pro no, se ven mejores las fotografías del iPhone 14. ¿Vale? Que lo sepáis. ¿Por qué? Porque al final ese extra del procesado del modo noche está para algo, ¿vale? Era algo que podíamos entender. Cuando pasamos a la cámara gran angular, aquí hay ciertas diferencias y tengo que decir que me han gustado bastante más las del 14 Pro. Pese a que tiene una cámara regular, no vamos a decir mala, porque si digo que esta es mala, la del 14 es horrible. Y no me gusta utilizar la palabra horrible, es simplemente mala. Pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de fotografías de día, no tenemos problemas. Los dos funcionan bastante bien. Es cierto que hay una diferencia de interpretación de color. El iPhone 14 Pro es un poquito más cálido. Aquí sí que notamos cierta diferencia respecto a lo que decíamos en la cámara principal, que casi no había diferencias. En el 14 Pro es un poquito más cálido. Y si vamos a las esquinas, notamos que tenemos un mayor nivel de detalle y también notamos menos aberraciones y menos cosas raras, ¿vale? La deformación parece que está más controlada, los cromatismos, no sé si tiene que ver con el ISP de la 16, no sé si tiene que ver con que Photonic Engine está más optimizado, no tengo clara cuál es la razón, que la lente está optimizada, que el sensor es mejor, no sé cuál es la razón, me imagino que será una suma de todas, eso también tengo que decirlo, pero las fotografías del gran angular del iPhone 14 Pro son mejores. En poca luz también pasa lo mismo y vuelve a pasar lo mismo con la cámara principal. El 14 activa antes el modo noche, entonces ahí sí que da ese pequeño extra, aunque aquí no se nota tanto porque la cámara es peor ya de base. Y cuando los dos activan el modo noche, el iPhone 14 Pro funciona mejor, aunque es cierto que en algunas situaciones ha hecho cosas que no me han gustado en exceso. Pero bueno, si somos completamente sinceros, la cámara gran angular del iPhone 14 Pro es mucho mejor.
Ahora vamos a pasar al teleobjetivo, y en el iPhone 14 Pro tenemos un teleobjetivo de 3 aumentos, f2.8, poco luminoso, y en el iPhone 14 tenemos un teleobjetivo de 0 megapíxeles y 0 aumentos, y es increíble, ¿vale? Es una de las cosas que he criticado, que voy a criticar en su review, no sé cuál saldrá antes, pero bueno, me da exactamente lo mismo. Un dispositivo de 1000 y pico euros no puede no tener teleobjetivo y no puede no tener un sensor de alta resolución para utilizar un teleobjetivo de 2 o 3 aumentos. Aquí vamos a diferenciar tres pasos, ¿vale? Exactamente igual que en la review que hice del iPhone 14 Pro. Vamos a diferenciarlo entre 1 y 3 aumentos. Entre 1 y 3 aumentos el rendimiento es superior por parte del iPhone 14 Pro. Es cierto que hasta 2 aumentos es muy parecido porque, bueno, tiene que aumentar poco, tiene que hacer poco zoom digital el iPhone 14, pero sí que se nota, ¿vale? Sí que hay ese pequeño extra, ese pequeño avance y al final, pues bueno, es algo que sí que me gustaría simplemente comentar para que lo supierais. Después, cuando hacemos fotografías en 3 aumentos, la diferencia es muy grande, porque aquí entramos en el zoom óptico de 3 aumentos. El zoom de 2 aumentos también se nota, ¿vale? Porque aquí tenemos 2 aumentos a 12 megapíxeles, 100% utilizando la parte del sensor. Es un recorte, no es un zoom óptico, es un recorte del propio sensor, pero sí que tenemos todos los píxeles que tenemos que tener y Apple solo tiene que interpretar, no tiene que inventar. Entonces, en ese caso, también es mejor. Y cuando pasamos de 3 aumentos, la diferencia vuelve a ser otra vez muy grande. Por la razón que sea, porque use el teleobjetivo o use un recorte del sensor principal, la diferencia es muy grande. El iPhone 14 solo llega hasta 5 aumentos, la diferencia en 5 aumentos es increíble y de hecho tanto es así que las fotografías de 10 aumentos del iPhone 14 Pro tienen más detalle y mejor rango dinámico que las fotografías de 5 aumentos del iPhone 14. Vamos, que en el zoom el repaso es increíble. Después, cuando pasamos a la cámara delantera, en los dos casos tenemos 12 megapíxeles, aquí no tenemos tampoco grandes diferencias en el día a día, la interpretación muy parecida, mismos problemas cuando hay una luz así intermedia o cuando tenemos una zona un poco fría de sombra, las pieles se hacen un poco raro, pasa exactamente lo mismo en los dos dispositivos, aquí no nos vamos a sorprender, no vamos a tener grandes novedades, aunque creo que en las situaciones más complicadas el iPhone 14 Pro saca un extra y tenemos un punto más. No hay grandes diferencias, nadie se va a sorprender, de hecho es posible que te pase lo mismo que en las otras cámaras. Si el iPhone 14 activa el modo noche un poco antes por cualquier razón, van a ser mejores fotografías que las del iPhone 14 Pro. Y después vamos a hablar del vídeo y hay diferentes apartados, o tenemos que hablar de muchos diferentes apartados. Cuando hablamos de la cámara principal tenemos básicamente el mismo vídeo, aunque los sensores sean diferentes, no hay grandes diferencias. Sí que es cierto que he hecho el zoom en el vídeo para ver hasta dónde llegaba el detalle del iPhone 14 Pro al 200%, al 300%, ahí se puede notar un poquito más de detalle el iPhone 14 Pro, pero nadie va a hacer esto, ¿vale? Solo yo para esta review porque no tiene sentido. Grabamos 4K 60 fotogramas por segundo, muy similar en los dos. Después, cuando pasemos al gran angular pasa un poco lo mismo, en buenas situaciones de luz, no hay grandes diferencias, pero cuando baja la luz ahí se nota que tenemos un sensor un poquito mejor en el 14 Pro, aunque es cierto que es más luminoso el del 14, entonces tampoco hay grandes diferencias, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo que notábamos antes. Me gusta más el del 14 Pro que el del 14, porque limpia alguna escena, porque limpia un poco más algunas cosas, pero en esencia tenemos más o menos el mismo tipo de vídeo, podemos decirlo de alguna manera. Cuando hacemos zoom, ahí la diferencia es muy grande, ¿vale? Tanto si utilizamos el recorte del sensor principal como si la base es el de 3 aumentos, el 14 Pro es abismal, o sea, la diferencia no tiene lógica. ¿Vale? Por la poca diferencia de precio que hay. Por la diferencia de precio que hay entre el Plus, por ejemplo, y el Pro, que hay 200 euros aproximadamente, 100 y algo, ¿no? La diferencia es muy grande, ¿vale? Muy grande. Y después, cuando hablamos de la cámara delantera, pues también muy similar, aunque es cierto que si nos vamos a situaciones muy extremas, podemos decir que quizás es un poquito mejor el iPhone 14 Pro. No hay grandes diferencias, pero sí que notamos algunos pequeños pasos. Lo mismo que pasaba con el iPhone 13 Pro, ¿vale? Al final, el iPhone 14 ha reutilizado mucho del hardware del 13 Pro y en ese caso sí que se nota. Después, cuando pasamos al resto de vídeos, tenemos en los dos el Action Mode. No he notado grandes diferencias, aunque quizás el 14 Pro queda un poco mejor, es un poquito mejor de grabar, sobre todo con la cámara principal, porque estabiliza más de base con el sensor SIP 2.0, pero después lo que es el rendimiento me costaría decir que uno es mejor que el otro, porque depende de tantos factores. Al final, o llevas en los dos dispositivos un elemento súper rígido, muy difícil de valorar. Así que el Action Mode
esencia es el mismo. Otra vez, la diferencia es que aquí tenemos una lente más y tenemos un Action Mode de x3 que es muy chulo. Pasa lo mismo exactamente en el modo cine, los dos tenemos 4K, 24 fotogramas por segundo. El problema aquí viene en el Pro, porque si nos acercamos mucho a un sujeto o estamos muy cerca, él mismo, por su propia óptica, tiene desenfoque. Y además este año se nota en algunas situaciones más de lo que se notaba el año pasado. Entonces, bueno, podemos llegar a un problema. Si automáticamente enfoca muy atrás, podemos llegar a que los primeros planos estén desenfocados, aunque él digitalmente quiera desenfocar lo demás, ¿vale? Me ha pasado en algún plano así como muy rápido, muy de pasada, pero sí que es algo que puede suceder y que quiero que lo sepáis. En los dos tenemos 4K, hasta 30 fotogramas por segundo. A nivel de recorte puedo decir que más o menos igual, aunque es cierto que cuando hay menos luz, se nota que en el 14 Pro tenemos un sensor más grande. Y lo que sí que tenemos en el 14 Pro es Apple ProRes. Si queremos grabar con la máxima calidad, con un códec perfecto para editar vídeo, tenemos la opción de utilizar el 14 Pro. Yo tengo el de 128 GB, solo he podido probar el Full HD, pero lo mismo. Si tienes el de 256 y puedes grabar en 4K, vas a tener una información mucho mayor para editar, para corregir color, todo ese tipo de cosas. Bueno, sorprenderá este cambio de atuendo y de cosas, ¿no? Y de luz y de todo. Lo cierto es que ha tenido un problema el archivo, está como corrupto y el final del vídeo no lo puedo editar, ¿no? De hecho hay algunas cosas también por el medio que se han cortado y he tenido que hacer ahí algunos ajustes, pero el final era completamente imposible. Así que vamos a hablar de algunas diferencias más que nos encontramos entre el iPhone 14 Pro y el iPhone 14. Para mí la más importante, además de todo lo que ya hemos dicho, es el Apple ProRes RAW, ¿no? A nivel de foto, que no lo tenemos en el iPhone 14 y que en el iPhone 14 Pro no solo es que lo tengamos, sino que además conseguimos sacarle todo el jugo a ese gran sensor de 48 megapíxeles y no solo es que sea bueno tener un RAW en un smartphone, que yo lo digo muchas veces, casi nadie lo va a usar, porque muchas veces no era muy bueno, sino que por fin tenemos un RAW bueno de verdad. Y para aquellas personas a las que le gusta la fotografía, aquí están uno de los factores. Si te gusta Lightroom y quieres editar las fotografías, la diferencia va a ser muy grande. Desde editar un JPG o editar un AIF desde el iPhone 14 a editar un RAW de los que saca el 14 Pro, la diferencia es enorme. Si no sabes editar con Lightroom, te dejo por aquí un vídeo para que le eches un vistazo, pero ahí tenemos uno de los factores. Las diferencias tampoco son muy grandes después a nivel de uso cuando hablamos de la aplicación. El RAW es lo más importante y bueno, todo lo que tiene que ver con el Apple ProRes en vídeo. Después tenemos bastantes funciones similares y también tenemos todo lo que tiene que ver con el 3 aumentos. Como pequeño resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que en muchas situaciones normales, en el día a día, con la cámara principal y con el gran angular, y también con la cámara delantera, no vamos a tener grandes diferencias. Pero cuando pasemos a las situaciones complicadas, en los sensores más grandes, más optimizados y sobre todo parece que un poquito más de potencia en el procesador de imagen, vamos a tener un extra, ¿vale? Vamos a tener unas imágenes un poco mejores. No va a haber grandes diferencias, nadie va a ser ninguna locura, pero sí que vamos a tener ese pequeño paso. Exactamente lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, del vídeo. También tenemos ese pequeño extra en algunas situaciones complicadas. Y también, sobre todo, el iPhone 14 Pro, las dos diferencias más grandes que tiene para mí a nivel de uso, bueno, las tres diferencias son la cámara delantera en situaciones muy difíciles, tanto en foto como en vídeo. También el teleobjetivo, donde la diferencia es muy grande entre tener un teleobjetivo de 3 aumentos que te permite hacer fotografías hasta 10 de cierta calidad en el 14 Pro y un iPhone 14 que a partir de los 2 aumentos ya es bastante regular. Y después también evidentemente este tema del Apple ProRes RAW, que para mí es clave. Si eres un amante de la fotografía y quieres un iPhone, sin ninguna duda tienes que irte a un iPhone 14 Pro. Incluso me iría antes a un iPhone 13 Pro que a un iPhone 14. Así que bueno, que lo sepáis. Os dejo por aquí la review del iPhone 14 Pro por si le queréis echar un vistazo y os dejo por aquí la comparativa del iPhone 14 Pro con el iPhone 13 Pro. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto.